Bendiciones de nuevo, saludos a todos y a todas. Me place mucho el estar aquí de nuevo con ustedes, el poder compartir una vez más en esta oportunidad con cada uno de los que estamos entonces aquí haciendo parte de todo esto. Bueno, les cuento que estoy en una temporada muy fría, estamos en una temporada muy fría desde el lugar donde me encuentro, pero que es muy agradable saber que podemos contar en todo tiempo con la bendición del Señor. Yo espero que ustedes también se encuentren muy bien. Vamos a seguir avanzando en esta temática. Para hoy hemos traído un tema que considero un tema base para hablar sobre el liderazgo y por eso lo invito a que usted esté dispuesto allí para que podamos entonces comprender lo que podamos ver. Vamos a hacer primero una oración, que el Señor siempre sea guiándonos y dirigiéndonos en todo lo que podamos construir. Entonces lo invito a que usted me acompañe y le digamos, Señor, gracias te damos, gracias por este tiempo, gracias por ser tú el centro de nuestra vida, gracias porque podemos contar con tu dirección, porque sabemos que tú puedes guiarnos a toda verdad. Te rogamos, Señor, que seas tú ayudándonos a tener entendimiento. Tú nos formaste, tú pusiste en nosotros entendimiento, te rogamos que seas ayudándonos entonces para que podamos aprender y poner por obra sobre todo lo que tú nos puedas enseñar. En tu precioso nombre, lo hacemos todo en tu nombre. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con esta temática. Déjenme, les comparto pantalla. Y hoy vamos a hablar acerca de la ética del líder. Permítame, por favor. Les comentaba entonces que considero este tema un tema base para el liderazgo porque un líder sin ética, sin principios, con capacidades quizás, con muchos talentos, tal vez puede alcanzar muchos logros, pero un líder con ética, un líder con principios, un líder con una moral establecida, va a ir mucho más allá, va a trascender mucho más allá y precisamente este es el llamamiento que nosotros tenemos a ser líderes, pero líderes con principios, líderes con un carácter diferente, con un carácter bien marcado. Así que es fundamental hablar sobre la ética en este contexto, en esta temática, porque somos líderes siervos y un líder siervo tiene como fundamento una ética, una moral. Debe tener allí como principal todo un conjunto de valores que le van a permitir precisamente desarrollar un liderazgo mucho más bonito, mucho más especial, mucho más interesante. Y debemos de hablar de la ética porque tal vez es un tema que no se tiene en cuenta en algunas disciplinas. Muchas veces desarrollamos lo grande o el centro de lo que trata una disciplina, pero no tenemos en cuenta muchos aspectos que a la hora de observarlos vamos a ver que no son asuntos solamente últimos, sino que aunque son preliminares, van a tener una injerencia mayor en aquello que estemos desarrollando. Entonces, si vamos a hablar de liderazgo, debemos de hablar de la ética de ese liderazgo. Y es importante hablar de ello porque el primer obstáculo que quizás nos vamos a encontrar con ese primer obstáculo va a ser con una sociedad amoral, una sociedad altamente amoral, sin principios. Nosotros podemos hacer un análisis de nuestro contexto, de cómo estamos viviendo, de cómo las personas se están guiando, la sociedad en conjunto, cómo se está dirigiendo y podemos ver que hay una degradación acelerada y en comparación con otros tiempos, una degradación que va aumentando. Y precisamente ese va a ser el primer obstáculo con el que el líder siervo se va a encontrar. Así que es importante que podamos observar esto porque en esta sociedad con un marco de valores antiéticos, con una moral que podemos ver, estamos en una sociedad relativista, donde todo se deja al relativismo, todo está bien, todo si está mal también
es estar bien, una intolerancia total a lo que es la virtud. Y en medio de esa sociedad es que nosotros vamos a desarrollar un liderazgo, o es en medio de ella en la que nosotros ya estamos desarrollando un liderazgo. Así que es importante que no dejemos el liderazgo de la sociedad en manos de activistas que están en contra de la moral de Dios, de los principios de Dios, del orden establecido de Dios, porque si vemos muchos de los movimientos de todo lo que se está liderando, está en manos precisamente de una sociedad que va en contra del teísmo, que va en contra de todo lo relacionado con Dios, y por eso nosotros, como líderes siervos, entonces tenemos que afrontar esa gran problemática que estamos viviendo. Y por eso es importante entonces que hablemos de lo que es un liderazgo con principios, un liderazgo ético. Y esto se ha convertido no solamente en un deseo, no es que, digamos, vamos a tratar una temática y vamos a incluir esto como un deseo, sino que se ha convertido en una necesidad. Y es una necesidad alta, es una necesidad que se requiere con suma urgencia, que nosotros podamos anteponer a todos los talentos, que nosotros podamos anteponer a todas las capacidades de un líder, anteponer todo eso a la moral, porque necesitamos liderazgos éticos antes que audaces, liderazgos con principios antes que llamar. Nosotros necesitamos líderes que ahora mismo piensen en los valores, piensen en de qué manera está desarrollando sus actividades, está desarrollando su liderazgo, de qué manera lo está haciendo, con qué fin lo está haciendo, y todo eso va a ir guiado en última instancia a una ética, a un principio que se está que se está observando, que se está necesitando. Así que líderes comprometidos con prestar una defensa en pro de la reconstrucción de la sociedad. Si tal vez no hay una preocupación actualmente en este mundo contemporáneo, no hay una preocupación por mirar lo que es bien, lo que está mal. Si no hay una preocupación por ello, entonces el líder siervo debe de adquirir esa preocupación y debe de mirar de qué forma va a desarrollar todo ese ministerio, todo ese talento, pero en pro de reconstruir la sociedad, en pro de reconstruir a una comunidad, a aquella comunidad que estamos impactando, que estamos guiando, de qué manera vamos a tener esa preocupación, vamos a hacer propia esa problemática y vamos a anteponer entonces a todas las herramientas que podamos estar viendo, a todo esto que podamos estar aprendiendo sobre el liderazgo, vamos a anteponer la ética y los principios que tienen la característica de ser un líder cierto. Y para eso entonces quiero mostrarles un breve recorrido por la historia de la ética. Tal vez tú dirás, no estamos viendo la disciplina de precisamente de lo que representan la ética y los valores, pero sí podemos hacer un pequeño recorrido para mirar en qué punto surgió la pérdida, en qué punto fue que perdimos el horizonte, o si no se ha perdido en su totalidad y cómo vamos a volver entonces a encauzarlo para poder tener un liderazgo ético. Entonces debemos de hablar de la ética en la era del ser. Allí en el periodo de la antigua clásica y medieval, podemos ver que algunos personajes influenciaron, dejaron sus grandes contribuciones, sus aportes a lo que era la ética y en un contexto muy dado a la comunidad, con una visión muy dada a lo que se llamó o se denominó con el concepto de polis, que se observaba como tal a la sociedad. Y entonces vemos a grandes personajes como lo podemos ver allí, Sócrates, Aristóteles, Platón, que se preocuparon por definir qué era la ética, por mirar qué conceptos o qué connotación tenía. Y entonces vemos que cada uno de ellos
aunque tuvo sus aportes, se fueron centrando en un eje y era el bien común, pero en vista o en proyección a la comunidad. Entonces, Sócrates dice, o se puede sintetizar de él, que el bien común está en el seno de una comunidad bien organizada, a lo cual Aristóteles entonces también se une de una forma mucho más reflexiva, pero también razona acerca de la colectividad, de la sociedad, del bien común, de la preocupación en general. Adicional, Platón también está allí con una visión común, pero expresada en unos valores muy interesantes que quisimos tomar de una forma muy breve, pero traerlos para que podamos ver de qué manera entonces debemos también seguir observando ese bien común. Entonces, él relacionaba unos valores en los que se centraba lo que era la polis o la ciudadela, como lo denominó. Entonces allí estaba la prudencia, que le sirve al hombre para regular su forma de razonar, sus acciones, su forma de ejercitarlo. Estaba allí entonces la fortaleza, que se representa como la ira para superar el dolor de lo que produce sacrificar algunos placeres en pro de esa comunidad. La moderación como el apetito a adecuarse a la razón, a lo que es razonable, a lo que es ético, a lo que es moral, en pro precisamente entonces de lo que hablamos, de la comunidad y de la sociedad. Entonces, en esa era del ser se enfatizó mucho en que la ética se le diera este significado, se le diera este valor o se le llevara a este fin, el fin colectivo. Pero vemos que esto fue avanzando y luego entonces pasó de ser un bien común, un bien colectivo, a centrarse en una forma más individual y a pensarse de una manera diferente. Entonces pasó de ser esa era del ser a entrarse a un antropocentrismo, que en uno de los ejes que estamos manejando, observar al líder, pero no desde esta gran problemática del antropocentrismo que ha afectado de una forma muy significativa muchas áreas de nuestra vida como teólogos, en una preocupación que nosotros como teólogos adquirimos, pero que es una problemática social. Entonces pasamos a la filosofía moderna, llegó el pensamiento moderno y nos trajo el antropocentrismo, perdiendo ya el significado, la sociedad, la ciudadela por la que se preocupó Platón, y entonces se ocupa de la conciencia, pero del individuo. Se interesa de una forma individual. Vuelve al hombre más cínico debido a que lo lleva a buscar el placer, pone el placer o antepone el placer a todo. Y con esto precisamente entonces le da libertad para que el hombre satisfaga sus deseos y esto lo haga una necesidad. Entonces va dirigiendo al hombre a una naturaleza más salvaje, más cínica, y lo fundamenta en que es necesaria la autorrealización del ser, la autorrealización del individuo. Y con esto entonces se llevan a cabo varios pensamientos, lo que fue el pensamiento epicúreo, el hedonismo, todo eso fue dando sus aportes, pero todo ya enfocado al ser, a su placer, a su necesidad, a su egocentrismo, y precisamente es donde vemos entonces que toma un giro lo que es la ética, lo que es los principios, toman un cambio muy significativo y en ello precisamente es que se va adentrando entonces una de nuestras grandes problemáticas que tenemos que abarcar en nuestra sociedad contemporánea. ¿Qué hacer entonces ante esta perspectiva? ¿Qué debe hacer el líder siervo? ¿Qué debe de hacer con estos cambios tan significativos que ha dado la sociedad? Nosotros, desde nuestro contexto, desde nuestro tiempo, nuestro momento, en nuestro liderazgo,
entonces debemos de preguntarnos qué vamos a hacer. El liderazgo bíblico, cada día podemos ver que se arrincona más. No solamente el mensaje teológico se arrincona más, sino que también nuestro liderazgo se va arrinconando por una sociedad que entonces quiere suprimir o quiere llevar a unas esferas donde no interfieran estos liderazgos con su pensamiento moderno. Entonces, cada día nos vamos arrinconando más en una mentalidad moderna que va acrecentándose aceleradamente. Y aquí es donde nosotros entonces debemos de tomar decisiones, tomar dos caminos. Tenemos el camino de tener un liderazgo enfocado a las masas, a ganar las masas, adoptando su cosmovisión, adoptando su forma de pensar, sus ideologías, o tener un liderazgo con principios que tome el desafío de seguir a la vanguardia, de seguir liderando con sus principios, con sus valores, a pesar del rechazo, a pesar de que tal vez los seguidores en un principio no se va a tomar en cuenta. Y tenemos nosotros entonces en ese momento que hacer un alto y pensar qué camino voy a tomar. Yo como líder, el desarrollo de todas mis actividades, el objetivo que tengo en ser líder, en liderar, qué camino voy a tomar. O gano a las masas, porque si observamos en el principio, uno de los ideales del líder o un concepto de líder es precisamente ganar, influenciar, tener seguidores para un bien o para un objetivo. Y yo como líder, entonces, para ganar a esos seguidores, ¿qué voy a hacer? O adopto su cosmovisión o tomo el desafío de que tal vez al principio no podré tener a muchos, no podré guiar a muchos, pero a los que voy a guiar los voy a guiar con principios y valores eh, como corresponde y en consecuencia también a mi mensaje teológico. En este momento es que nosotros debemos de pensar entonces qué vamos a hacer. Teniendo en cuenta de que si tomamos la segunda opción, si tomamos el camino al desafío, a tener principios, a tener una ética bien fundamentada, entonces debemos estar dispuestos a que nos quieran silenciar, debemos estar dispuestos a que nuestro liderazgo tal vez no sea el más llamativo para muchos, no para las masas, no para la cosmovisión moderna, y debemos de estar dispuestos a que quizá van a silenciarnos, quizá vamos a sentirnos arrinconados. Y aquí precisamente es donde nosotros podemos analizar el pensamiento que tenía o esa visión que tenía entonces Platón cuando nos habla del mito de la caverna. Entonces, en el mito de la caverna se estaba también teniendo en cuenta a la ciudadela, estaba teniendo en cuenta allí a los que salían de las sombras, que salían a la luz, y al salir de la luz tenían un fuerte impacto que les generaba miedo, que les generaba tal vez temor o dolor, y a los que querían sacar de esas sombras también a esa nueva visión, entonces los que estaban allí querían silenciarlos, no querían salir de la oscuridad porque les producía dolor, porque era algo diferente. Y esa ilustración que nos muestra allí Platón, podemos ver que se va volviendo a repetir. Podemos ver que en nuestra actualidad estamos teniendo una similitud. Entonces, queremos liderar, queremos desarrollar proyectos en pro de nuestra sociedad, en pro de construir comunidades, en pro de un ideal que va de la mano con nuestro quehacer teológico, pero al querer sacar a la luz, al querer ayudar, al querer entonces de nuevo volver a construir esa sociedad, muy probablemente lo que vamos a recoger, o no a recoger, pero sí lo que vamos a obtener es una sociedad que no quiera o que no lo vaya a permitir
en primera instancia. Entonces, miremos esta ilustración de de cómo estamos viviendo nuestra sociedad en el momento. Y con esta cosmovisión es que tenemos nosotros entonces que lidiar. Aquí la pregunta es entonces si estamos dispuestos a sacar de las sombras aunque quieran silenciar. Ahora, si hemos decidido tener un liderazgo con principios, un liderazgo con valores, entonces debemos de lidiar con algo muy interesante que se observa mucho hoy. Si usted ha notado, hay muchos liderazgos, hay muchas comunidades, hay muchos ideales que se desarrollan bajo la tentación del proselitismo o bajo las acciones del proselitismo. Muchos quieren alcanzar a las masas, muchos quieren alcanzar a los que más puedan, pero ¿de qué manera lo hacen? Y con esto es que tiene que lidiar el líder siervo, observar la ética de Cristo. Lo que da sentido a la vida no es la institución a la que estamos vinculados, sino las personas con las que nos relacionamos. Esta frase es sacada de una reseña que analiza la ética de Cristo. Y qué bueno que nosotros podamos tomar esta frase, pero en nuestro liderazgo. Lo que le da sentido a nuestro liderazgo no va a ser las masas, no van a ser todos aquellos, todo aquello que podamos mostrar, todas esas capacidades que podamos tener visiblemente, sino la forma en la que estamos guiando a todos aquellos que nos están observando. Y para eso entonces nosotros debemos de suprimir lo que es el proselitismo, porque si vamos a mirar una ética de Cristo, un liderazgo con las características de Cristo y enfocado a esos principios que tuvo Cristo, entonces nosotros podemos ver de que no era la multitud, no eran las masas, sino que era la gracia que él tenía o el mensaje que él les tenía, el amor con lo que le observaban, y no era el hecho de querer alcanzar a través de un liderazgo egocentrista, sino que se tenía allí una necesidad, se tenía allí un sentir de alcanzarles, pero para confrontar ese sistema de valores de ellos. Entonces, el proselitismo busca desarrollar un liderazgo que alcance a muchos, que abarque a muchos, pero con prácticas que tal vez no vaya a llevar a aquellos seguidores a confrontarse con lo que está mal, a salirse de ese relativismo y a poner fundamentos, a poner principios y a llevar a cabo ese ideal, esa visión que se tiene, sino que no importa de qué manera alcanzar a esas masas, si se sienten bien con el mensaje que quieran tener y si se sienten cómodos con la situación en la que están. Y esto precisamente es lo que entonces buscan los líderes bajo bajo estos sistemas. Pero el líder siervo entonces busca es confrontar la realidad de las personas, de sus seguidores, que se sientan confrontados con la forma en la que están viviendo, con la forma en la que están actuando. Eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar de que se necesita entonces tener una visión como Cristo y seguir ese modelo o ese método con el que Cristo modeló su ética. Y podemos ver entonces que fue un modelo de acogida. Jesucristo en su liderazgo quiso abarcar a las masas, quiso abarcar a sus seguidores, pero a través de un modelo de acogida. Es decir, no rechazó a nadie, sino que los hizo confrontarse, pero en ese ideal que se quería era alcanzar incluso a los que tenían una reputación o unos valores dudosos para la sociedad. Entonces, no rechazó a los débiles, no rechazó al pobre, no rechazó al débil, no rechazó al menesteroso, no rechazó a la prostituta, no rechazó a quienes tenían
un sistema de valores que tal vez podría ser no un ejemplo para la sociedad de aquel momento, sino que los acogió y en esa acogida les transformó todos esos valores, todos esos principios y les introdujo un nuevo pensamiento, dándole lo que veíamos precisamente hace un momento, dándole valor a la comunidad, dándole valor a la polis, a la colectividad, pero introduciéndoles principios, nuevas normas, nuevos valores y confrontándolos para que todos esos seguidores no se quedaran allí simplemente por la comodidad, por el placer, porque querían escuchar o porque se les daba a escuchar lo que ellos querían, sino porque hubo un confrontamiento, pero a través de un modelo de principios y de una ética bien fundamental. Entonces, ese modelo de acogida es al que nos invita a que el líder siervo pueda adquirir. Observemos también que Jesucristo entonces en todo esto, en todo esto que realizó, se distanció de la ética del momento, porque allí solamente habían mercaderes de la fe, veíamos que lo que eran los sacerdotes, todos los que eran las autoridades o representaban la autoridad y la ley, estaban corrompidos, estaban con hambre de poder, con hambre de riquezas, con hambre de tener una posición, y entonces se distorsionó o se separó de todo aquello y se distanció de esa ética, de su contexto, para venir a tener un liderazgo fundamentado en una ética y con principios, a distanciarse de la ética de su contexto, de la ética que está separada de los principios establecidos desde un inicio y poder distanciarse de todo aquello para que pueda desarrollar un liderazgo con la ética de Cristo. El texto bíblico en Deuteronomio 16-19 dice, Dios le dará ciudades a cada tribu y en cada ciudad se nombrarán jueces y autoridades que deberán tratar a todos por igual, gobernarán y juzgarán al pueblo con honestidad y no aceptarán ninguna clase de sobornos. Los sobornos hacen que una persona sabia y sincera se vuelva injusta. Y eso es lo que queremos ver con este ejemplo. Entonces, habían unos líderes en aquel contexto histórico, unos líderes que se estaban desviando de la moral con la que fueron llamados en un principio y estaban aceptando los sobornos por querer entonces desarrollar o querer también tener aquellos intereses propios. Entonces, esa ambición que pervierte el conocimiento, que pervierte la razón, que pervierte tener un liderazgo sano y un liderazgo conforme a esa identidad, a esas características del líder siervo, que nos distanciemos y que tengamos en cuenta esas ambiciones para que podamos seguir avanzando en un liderazgo sano, en un liderazgo no a lo nuestro, no al yo, no al antropocentrismo, sino al bien general, al bien de la comunidad. Para eso entonces es necesario que nosotros nos sintamos confrontados también y podamos responder, podamos reflexionar. ¿Qué haríamos cuando la presión social refute nuestros valores? En nuestro liderazgo, ¿qué podemos hacer cuando esa presión, sintamos esa presión que quiera arrinconarnos porque nos demanda tener una ética según la que se ha implementado y no según la que el Señor nos ha enseñado? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos refuten nuestros valores? Eh, usted como líder de su comunidad, desde la pastoral, desde las misiones, ¿qué va a hacer cuando reclame la sociedad todas esas capacidades, todos esos talentos de tu liderazgo, cuando los reclamen para sus movimientos, sus ideologías y quieran tus capacidades como líder, querer entonces implementar todas esas ideologías? ¿Será que nos ajustaríamos al molde de esa sociedad,
acogeríamos esos principios, acogeríamos su forma de pensar para incrementar también nuestros seguidores, para ir a la vanguardia de todos estos ideales. ¿Qué haríamos nosotros como líderes? Nos ajustaríamos a ese mismo molde, observaríamos todo esto de la manera en la que ellos lo hacen, o será que podemos tener carácter para decir tengo principios, tengo valores, soy un ético, soy un líder conforme a la ética de Cristo. Y no precisamente decir de una forma acelerada, tengo mis principios, tengo mis valores, sino también es de entrar a observar de una forma tal vez indirecta qué prácticas nosotros en nuestro liderazgo podemos estar adoptando de esos sistemas. eh, es importante que nosotros podamos reflexionar en esto, porque se requiere de carácter y de convicción para nosotros poder decir somos líderes con una ética, somos líderes con unos principios fundamentados. Se requiere de carácter y convicción ante una sociedad como la que tenemos ahora, consumista, una sociedad hedonista, caracterizada por el nihilismo, donde no hay criterio para decir esto no se debe hacer o esto sí se debe hacer, donde no hay criterio para decir esto debe tener principios, esto debe tener valores, se necesita de que tengamos carácter y convicción. El carácter nos va a permitir a nosotros rechazar todas estas ideologías, rechazar todos estos pensamientos sin miedo, sin temor a ser juzgados, rechazar todo eso que no es acorde, que no va a la mano con la misión que tengo, con la misión que tiene ese líder siervo, con el mensaje que está desarrollando. Se necesita de que tengamos carácter para poder decir no o para poder decir sí a aquello que va en contra o que va a favor de nuestros principios. Pero también se necesita convicción. La convicción nos va a permitir tener esa identidad, mantener esa identidad. Recordemos que el líder siervo debe tener una identidad y necesitamos la convicción del líder que soy, la convicción de la persona que soy, de aquellos a quienes estoy formando, de aquellos a quienes estoy guiando, tener esa identidad, ese criterio propio para decir, sigo mis principios, sigo mis valores, modelo mi liderazgo y lo desarrollo bajo una ética, bajo unos valores que tal vez no están acorde al contexto, al mundo contemporáneo, pero sí están acorde con la misión que me ha sido delegada o con ese llamamiento que se me ha dado. Entonces se necesita de estas dos características. Ahora podemos ver uno de los ejemplos de liderazgo con criterio, con convicción, de uno de los liderazgos éticos en estos personajes de Daniel y los príncipes, en Daniel 1:8, como aunque estaban en una sociedad diferente, aunque estaban en un contexto muy diferente, ellos no adquirieron esas mismas prácticas, sino que ellos como referentes que eran del pueblo, porque eran príncipes, como esos referentes mantuvieron su postura para decir, ni siquiera de la comida vamos a participar, ni siquiera de los rituales vamos a participar, porque tenemos una ética, tenemos unos valores y principios que vamos a mantener, así estemos en tierras extrañas, así estemos en cautiverio, así estemos en una sociedad totalmente diferente. Entonces miremos que estos jóvenes y estos personajes dijeron, no, no vamos a postrarnos ante la imagen del rey, no vamos a participar de su comida, porque sabemos lo que somos, sabemos el liderazgo que tenemos, sabemos la misión que tenemos y la identidad que tenemos. Ahora nos podemos preguntar, ¿y cómo lo hicieron? ¿Eran líderes por excelencia? ¿Cómo pudieron mantener esa postura? Y encontraba en el texto bíblico algo muy significativo que quiero resaltar y está allí en el verso de Daniel 6:3. Pero Daniel
mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Oigan ello, había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. ¿Cómo lo hicieron? Tenían un espíritu diferente, tenían un espíritu superior. El líder siervo se caracteriza por tener un espíritu diferente. Y eso se resalta y por eso podemos ver que entonces allí el rey dice, no, estos son diferentes, tienen un liderazgo diferente y por eso los voy a poner a liderar, por eso los voy a poner allí a guiar a los demás, porque veo en ellos algo especial. Entonces, este es un ejemplo de un liderazgo ético, de un liderazgo superior. Ahora, nuestro liderazgo es de esta misma característica. Nuestro liderazgo es un liderazgo diferente. Claro, tenemos también habilidades por desarrollar, talentos que cultivar, dones que el Señor nos ha entregado, ministerios que el Señor nos ha entregado, herramientas que debemos de aprender a desarrollar en ese liderazgo, pero hay un plus, hay algo especial que siempre lo hemos estado diciendo en lo largo de lo que hemos estado viendo, y es que está equipado con algo muy especial y es un espíritu diferente. Hay algo más en nosotros, hay algo más en tu liderazgo, hay algo más en tu quehacer teológico y es que hay un espíritu diferente. Y esto, complementando todo esto, nos va a permitir a nosotros poder marcar un precedente, que los demás puedan notar de que sí se puede ir en contra de la corriente, de que sí se puede manejar un liderazgo con principios aún en este tiempo. Proverbios 28:2 dice, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Qué bueno que nosotros podamos tener criterio, que nosotros podamos tener esa identidad marcada y decir, tengo un liderazgo diferente y por eso voy a mantener ética, voy a mantener principios, voy a mantener valores, porque a esto es lo que el Señor nos ha llamado. Ese llamamiento que tenemos no es precisamente a estar por encima de otros, a ser visibles, a ir siempre al frente de otros, sino que es un llamamiento a que nosotros podamos guiar, pero podamos guiar con sabiduría, antes que todas las habilidades, antes que todos los talentos que podamos tener para decir voy a llevar a cabo un proyecto o guiar a las masas, antes de todo eso poder decir tengo criterio, tengo principios y eso lo ven reflejado en mí y eso lo ven, lo están observando los que me siguen de mí, tiene algo especial, tiene algo diferente, pero es porque maneja su integridad, mantiene su integridad y eso lo hace sabio, entendido y visible a los demás. Entonces, miremos qué tan importante que nosotros podamos, dentro de esas herramientas que tenemos, de cómo saber administrar un tiempo, de cómo tomar decisiones correctas, de qué camino poder seguir, de cómo alcanzar a los demás, de cómo tener esa gracia, ese carisma, todo eso nosotros podamos decir, ante todo eso, yo soy un líder con criterio, soy un líder con principios, no le voy al proselitismo, no voy con los sobornos, no voy con todo esto, sino que soy un líder con la moral y la ética de Cristo. Así que la invitación es a que reflexionemos en esto y a que podamos, dentro de esa caja o de ese conjunto de elementos que estamos desarrollando, podamos primero anteponer todo eso, anteponer esa ética, esa moral, esa integridad que me caracteriza a mí como un líder en este contexto teológico, un líder a la medida de Cristo. Así que los invito a que ustedes continúen avanzando y a sobre todo a que reflexionen entonces en estos interrogantes y es, ¿qué puede hacer usted si le llega entonces esa tentación? ¿Qué puede hacer usted si lo llaman a liderar o a que se pueda ajustar al molde de las ideologías? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo lo va a manejar? De tener en cuenta de que esto va a llegar, sí, y más que todo,
cuando estamos al frente de un liderazgo espiritual. Entonces, es importante de que usted vaya mirando de qué forma lo va a manejar y qué camino va a tomar. Así que, bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces a continuación y en una próxima oportunidad.